La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés, Manantial del Cielo, de la ciudad de Gracias Lempira, presenta su programa Jesucristo, la única respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esperamos que este espacio sea de mucha bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Ramón Mendoza. Dios les bendiga. Tengan todos una linda mañana. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera de nuestro país a través de las redes sociales. Para mí es de mucha bendición el poder estar en este programa Jesucristo, la única respuesta, para poder llevar esa bendición que es la palabra del Señor. Así es que gracias por permitirnos poder llegar donde usted se encuentra, ¿verdad? Ya que no hay nada más precioso, no hay nada más lindo que permitir que entre esas buenas de salvación a nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar donde usted se encuentre. Porque la palabra pues habla que ahí donde reciban la palabra del Señor, o ahí donde nos reciban a nosotros como predicadores, como personas portadoras del Evangelio, la palabra dice que ahí queda la paz, ¿verdad? Si usted nos permite poder entrar a través de este programa a su corazón, allá al seno de su hogar, quiero decirle que la paz del Señor estará allí con usted. Así es que gracias por permitirnos poder llegar hasta donde usted se encuentra, y bendecimos la vida de todas aquellas personas también que están pues siempre conectados con el programa todos los sábados. Sabemos de que siempre pues que se llega a ese momento del día sábado, pues ya están pendientes para poder activar el programa y poder ser bendecidos por el programa, ¿verdad? Así es que gracias. Y quiero decirles, amados hermanos, de que nosotros como iglesia congregacional pues somos personas llamadas para poder anunciar el Evangelio. Muchas veces nosotros como predicadores, como personas que enseñamos la palabra del Señor, somos perseguidos, somos atacados fuertemente, pero no tenemos oídos para escuchar eso. Tenemos oídos para poder escuchar la voz de Dios y movernos en obediencia conforme a lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Así es que usted tiene que entender, en verdad, de que somos personas llamadas por el Señor a través de su santo evangelio, y lo podemos ver tanto como en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, que todas las personas que fueron portadoras de la palabra del Señor, que representaron a Dios aquí en la tierra como embajadores, como personas que fueron representantes del reino de los cielos, fueron personas no bien vistas, ¿verdad?, por sus enemigos. Siempre fueron perseguidos, fueron atropellados, fueron fuertemente, aún murieron, ¿verdad? Y para eso hemos sido llamados nosotros. Así es que estamos preparados, como dicen por ahí, psicológicamente, y estamos preparados también físicamente, ¿verdad? No físicamente para irnos a enfrentar contra el enemigo a los brazos, no. Estamos preparados físicamente, que aunque el enemigo se venga con todo contra nosotros, pues caerán rendidos, caerán postrados, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos, y eso es lo que nosotros entendemos por la palabra, y eso nos hace mantenernos siempre, predicar el evangelio y no dar el brazo a torcer, porque ya entendemos cómo el enemigo nos va a atacar. Así es que Dios me le bendiga, y vamos lo que es en este momento a un momento de una alabanza. Vamos a poner una alabanza, amado hermano y amigo que nos escucha, y luego pues ya entramos lo que es a la reflexión de la palabra, donde yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Vamos a quedar con una alabanza en este momento, y luego entramos lo que es al mensaje de la palabra. Eres mi sanador.
está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Solo en ti, mi confianza está, solo en ti. Nuestra confianza está solo en Jesús. Ahí tenemos nuestra confianza. La palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así es que qué bonita alabanza, ¿verdad? Nos sustenta, nos alienta, nos da fuerza y poder para poder continuar. Qué bueno. Bueno, después de que hemos escuchado esta linda alabanza, vamos lo que es a la meditación de esta linda y preciosa palabra. El tema de esta mañana se titula: Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Ese es el tema, ese es el mensaje de hoy en esta linda y preciosa mañana, ¿verdad? Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Vamos a leer lo que es el libro de Isaías, capítulo 11, verso 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña el Señor a través de su palabra, porque muchas veces nosotros actuamos de una forma incorrecta. Muchas veces nosotros actuamos de una forma indebida, de la forma que no está establecida en la palabra. O muchas veces nos salimos de la línea, que es lo que Dios quiere en esta mañana ubicarnos, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, porque muchas veces nosotros estamos actuando de una forma, como quien dice, estamos dejando afuera al Señor, o en otras palabras, quizás no lo decimos con nuestros labios muy claramente, pero con nuestras actitudes estamos diciendo: Dios se equivocó, Dios no tuvo que haber hecho las cosas así. Dios no se equivoca, amigo y hermano que me estás escuchando. Quienes nos equivocamos somos nosotros los seres humanos, y cuando nosotros nos equivocamos es cuando Satanás busca un motivo, busca una razón por la cual entrar en tu vida, y para que tú salgas de lo que Dios nos ha enseñado, y luego nosotros cometamos grandes errores, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 11, verso 3. Nos dice, vamos a leer desde el primer versículo: el reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
de conocimiento y de temor de Jehová. El 3 nos dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Escuche muy bien. Lo voy a volver a repetir. Este versículo 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni argirá, dice, por lo que oigan sus oídos. Escuchó usted, ¿verdad? A través de esta palabra, en el versículo 3, que vendría el Mesías. Isaías aquí lo está hablando de Jesucristo. Hay una profecía, amado hermano, en esta palabra, donde Dios, nuestro Padre Celestial, iba a enviar al Mesías, iba a enviar a Jesucristo, por la cual Él no iba a juzgar al mundo por lo que veía, ni tampoco iba a juzgar al mundo por lo que Él escuchaba. Porque muchas veces nosotros somos buenos para juzgar por lo que vemos. Y tras de que nosotros vemos el error en la persona, vemos el error en el hermano, vemos el error en alguien, entonces nosotros lo que hacemos es que corremos a juzgar a esa persona por lo que nosotros hemos visto. O también nos movemos nosotros que vamos a juzgar a aquella persona por lo que nosotros escuchamos. Y Dios es tan perfecto, Dios es tan precioso, amado hermano, que Él, cuando vino aquí a este mundo, Él no se dejó llevar por lo que escuchaba. Entonces nosotros, cuando nos comentan algo de alguien, comenzamos nosotros y lo llevamos a X persona por lo que escuchamos. Supuestamente dicen por ahí: así me contaron a mí que tal persona vio, que tal persona dijo. Y somos buenos para juzgar, somos buenos para condenar por lo que nosotros estamos viendo y por lo que estamos escuchando. Pero en la enviada de nuestro Señor Jesucristo, Él lo iba a hacer y se iba a mover tal como estaba en la profecía. Entonces, por eso el Señor, cuando vino a este mundo, todo lo que hizo, lo hizo apegado a la palabra. Él no se salió tal como nuestro Padre Celestial se lo había encomendado. Entonces, ¿por qué, amado hermano, predicamos esta palabra? Porque hoy muchas personas están condenando por su propia boca. Muchas personas están yendo aún al abismo por su propia boca. Entonces, pero también vamos a leer otra palabra, lo que es en los evangelios de San Juan, capítulo 3, verso 17. Lo que es este capítulo que vamos a leer y este versículo tiene un contraste con el capítulo 11 y verso 3 de Isaías también. Entonces dice San Juan, capítulo 3, verso 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Óigame, amado hermano y amigo que me escucha en esta mañana, yo quiero decirle, cuando Jesús vino a este mundo, porque la profecía estaba, amado hermano, óigame, ¿cuántos años, amado hermano? Quizás, ¿cómo le dijera? 70 años o 700 años antes de Cristo. La profecía que había sido dada, óigame, de la enviada del Mesías. Y cuando Cristo vino a este mundo, había un motivo, había un porqué, había una causa por qué nuestro Señor podría condenarnos, podría juzgarnos por nuestros hechos, porque somos tan pecadores, dice la palabra en Romanos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos tan pecadores, éramos personas, amado hermano, que estábamos súper mal lo que es en la vida espiritual. Entonces Jesucristo, cuando vino, Él pudo habernos destruido, Él pudo habernos condenado, pero el trabajo de Jesús no era eso. Dice la palabra: porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, sino para que el mundo fuera salvo por Él. A eso fue que Jesucristo vino. Pero nosotros hemos tenido el conocimiento de la palabra, nos han enseñado, aún hemos predicado la palabra. Y muchas veces nosotros estamos sacando a Dios de nuestro corazón por nuestras acciones, porque somos personas tan perfeccionistas, somos personas que nos creemos tan santos, amado hermano, que comenzamos a ver el error en aquella persona.
Pero no, cuando nosotros estamos viendo, amado hermano, la paja que hay en el hermano, nosotros tenemos una viga. Por eso Jesucristo manda, porque mientras usted esté en este mundo, usted es una persona pecadora, usted le falla a Dios con una mala mirada, le falla a Dios con un mal pensamiento, le falla a Dios de cualquier manera, usted le va a fallar. Óigame, nosotros podríamos ser condenados, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder juzgar y poder condenar a aquella persona, deberíamos de andar bien. Y nosotros en este mundo no somos perfectos, cometemos errores. Entonces, antes de que nosotros vayamos a sacar la paja que está en el hermano, entonces nosotros tenemos primeramente que sacar una viga que hay en nosotros. Entonces yo no le podría decir si una persona que tiene problemas de la vista, que no ve bien, amado hermano, que necesita lente, que necesita anteojos para poder ver bien, amado hermano, entonces no le podría decir a una persona, vení para acá, hay una basura que te está molestando en la niña de tus ojos, vení, yo te la voy a sacar si esta persona no está viendo bien. Para que esta persona pueda extraer una basura o algo que le moleste en la vista de otra persona, primeramente esa persona tiene que andar bien para que pueda ver esa basura que está en el ojo de la persona. Pero si una persona, amado hermano, que está, por eso mire, yo lo digo muchas veces, hay personas que andan sus lentes, andan sus anteojos, porque la verdad es que no pueden ver bien, y vienen ellos y se ponen esos aparatos para ver bien, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros cuando comenzamos a juzgar a la persona, comenzamos a juzgar al hermano, entonces, óigame, como que nosotros andamos ciegos. Porque mientras usted ande en este mundo, usted no es perfecto, lo dice la palabra. Porque no hay en la tierra, dice la palabra, un hombre tan justo que haga el bien y que nunca peque. Y el que diga que no peque en este mundo, hace mentiroso a Dios, porque todos le fallamos. Ahora, cuando una persona falló, cuando una persona cometió el pecado, ¿sabe qué es lo que manda Dios a través de su palabra? Hacer lo que Jesús hizo. Santiago lo habla: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que dice la palabra. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino va a salvar de la muerte una alma y le cubrirá multitud de pecados. Ese es el trabajo de Jesús. Ese fue el trabajo de Cristo aquí en la tierra. Si Jesucristo, amado hermano, hubiera querido pedirle al Padre legiones de ángeles que vinieran y que completamente destruyeran al mundo porque había tanto pecado, Él lo hubiera hecho, pero Él no vino a eso. Entonces Dios nos manda a restaurar a aquella persona que cayó, a aquella persona que cometió el error, que cometió el pecado. Somos personas llamadas, dice la Biblia, que el pecado se corrige con misericordia. Esa es la forma, la manera correcta de que nosotros vayamos. Sea quien sea que haya pecado, que haya fallado, somos llamados para poder ir a restaurar a esa persona. Y es cierto, con esto no te voy a decir de que quizás hermano Alexis se está preparando porque él quizás está pensando en ir a caer. No, no estoy pensando en mi caída. No estoy pensando en alejarme de los caminos del Señor. Cada día le digo: Señor, dame temor y temblor para servirte, Padre. Ayúdame, Señor, para ser una persona obediente a ti. Pero entonces, si el día que quizás llegara a caer, yo lo que voy a necesitar de ti es que tengas misericordia de mí, me extiendas tu mano para yo ser restaurado. Para eso somos llamados. Pero sí viene un día donde Dios será quien juzgará justamente y lo hará con justicia, lo que dice la palabra. Porque fíjate que nosotros somos personas que vemos a la persona fallar y muchas veces le decimos nosotros: mira, Señor, el hermano anda en pecado. Mira, Señor, el Señor falló. Si el Señor no es ciego, amado hermano. Si allá en el cielo hay libros que registran la conducta del ser humano, aquí en la tierra, cuando tú te vienes a dar cuenta, ya el Señor ya lo vio. No tiene por qué decirle: mira, Señor, el hermano anda pecado. Mira, el Señor castiga o latiga a esa persona que anda en pecado. No necesitas decírselo al Señor, porque el Señor ya lo vio con sus propios ojos. Y ya está anotado en el libro de las obras también su acto, lo que Él cometió ya está ahí, registrado ya.
O muchas veces le decimos, Señor, mira, ve, Señor, escúchame, tal persona, tal hermano, etcétera, etcétera. El Señor no es sordo tampoco. Por eso dice la palabra que el trabajo de Él aquí en la tierra iba a ser un trabajo donde Él no iba a juzgar a la gente por lo que veía, ni iba a juzgar a la gente por lo que Él iba a escuchar, por lo que le iban a contar a Jesús. Y se dio este caso también, amado hermano, si lo vemos nosotros lo que es, amado hermano, lo que es en el Nuevo Testamento. Jesús, dice la palabra que a Jesucristo le llevaron una mujer adúltera. Porque en la ley de Moisés, amado hermano, toda persona que se hallaba en un acto de adulterio, según la ley de Moisés, estaba de que tenía que ser apedreada, tenía que recibir conforme a lo que había hecho. Por eso dice la palabra que la ley de Moisés era diente por diente, ojo por ojo. Y ahí habla la palabra cómo se tendría que hacer justicia, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vemos en el tiempo, en el ministerio de Jesús, cuando Jesucristo andaba predicando y enseñando, vienen unos varones y encuentran a una mujer que había pecado, había cometido el acto de adulterio, y se la llevan a Jesús. Óigame bien, Jesús no condenó por lo que vio, y Jesús andaba en el Espíritu. Él era Dios, Él podía ver el presente y podía ver también ver el futuro. Entonces le llevan a esta mujer a Jesús y le dice, mira, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto de adulterio. Y en la ley de Moisés está de que sea apedreada, en otra palabra, sea matada. Entonces dice que Jesús le llevaron a esta mujer. Jesús vio a aquellos hombres bandidos cuando agarraron a aquella pobre mujer, que no estaban teniendo misericordia de ella, y se la llevaron allá. Entonces dice que Jesús, amado hermano, se inclinó rostro en tierra y comenzó, dice, a escribir en la tierra. Y dice la palabra que cuando Él se levanta y le dijo, si alguna de ustedes se siente libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre esta mujer. Porque estas personas eran personas hipócritas. Eran personas donde estaban, amado hermano, quizás más mal que esta mujer. Personas que sabían de la ley. Personas que habían sido estudiados bastante por la ley. Y eran personas que no estaban haciendo el trabajo que Dios había mandado. Entonces viene Jesús y le dice, si ustedes se sienten libres de pecado, arrojen la primera piedra sobre esta mujer. Y dice que Jesús se volvió a inclinar nuevamente, rostro en tierra, y comenzó a escribir. Y dice que aquellos hombres se comenzaron a retirar de aquella mujer. Óigame, ellos estaban viendo una paja en esta mujer, pero Jesucristo estaba viendo una viga en ellos. Y esa viga no les permitía a ellos juzgar justamente. Jesucristo era justo y sigue siendo justo. Jesucristo era Dios y Él pudo haber, amado hermano, condenado, juzgado a aquella mujer, porque aquella mujer cometió el pecado. Pero Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no había venido a eso. Él no juzgó ni condenó a esta mujer por lo que había visto o por lo que le comentaron. Dice que aquella gente comenzó a retirarse, a irse. Y cuando Jesús se levanta nuevamente y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿O dónde están los que te estaban condenando? ¿O dónde están los que te están juzgando, mujer? Y le dijo a aquella mujer, viendo a Jesucristo, un rostro de misericordia, un rostro de compasión, viendo a Jesucristo que había venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Entonces viene y le dice, Señor, ninguno, Señor. Entonces viene Jesús y le dice, mujer, ni yo te condeno. Aquella mujer había cometido el pecado. Aquella mujer había fallado a Dios. Pero dice la palabra que Jesucristo le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Había un motivo, había una razón para que Jesucristo lo hiciera, pero Jesucristo no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él no había venido a eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra? ¿Qué nos quiere enseñar a través de esta palabra? Que no es el tiempo todavía de hacerlo. Hay un día donde nuestro Padre Celestial, amado hermano, dice que le ha dado el poder a Jesús de juzgar y lo hará con justicia.
Jesucristo ha venido como un abogado, pero viene un día donde Él se va a poner como un juez. Y es donde viene, amado hermano, y Él va a juzgar y lo hará justamente. ¿Sabe por qué tú no debes de juzgar a alguien que falló? ¿Sabe por qué tú no debes de condenar a nadie que falló? Porque en el cielo hay un libro que registra la conducta del ser humano aquí en la tierra. Y conforme a ese libro serán juzgados. Conforme a ese libro serán condenadas las personas. Así dice la palabra que será. Pero hoy no es el tiempo de hacerlo. Deja que Dios intervenga. Deja que Dios lo haga justamente. Pero Jesucristo ha venido a salvar al mundo, a liberar al mundo. A eso ha venido Jesucristo. Es lo que Dios quiere enseñarnos, amado hermano y amigo. Porque dice la palabra, tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Porque si nosotros estamos viendo el pecado en el hermano, quizás yo estoy cometiendo otros pecados. Por mi forma, por mis acciones. Entonces somos llamados nosotros a construir. Somos llamados a edificar. Así como Jesús edificó en aquella mujer, dándole vida. Así como Dios construyó en aquella mujer que estaba a punto de morir en manos de aquellos hombres. Para eso hemos sido nosotros llamados. La verdad que fue un momento muy difícil para aquella mujer al saber que estaba en la garra de aquellas personas para que pudiera morir. Pero justamente Jesucristo estaba allí para ayudarla. Allí estaba Jesús. Ahí estaba el que fue profetizado en Isaías capítulo 11 verso 3. El que no iba a condenar ni a juzgar por lo que él veía. El que no iba a juzgar por lo que él escuchaba. Oiga, mi amado hermano y amigo, Dios quiere que nosotros ayudemos a hacer el trabajo que Dios ha enviado. Hay motivo, le voy a decir, para que nosotros seamos quitados de este mundo. Porque somos pecadores. Pero aún ni Dios nos juzga aún todavía, dice la palabra. Romanos capítulo 2, verso 1, 3, ¿qué nos dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, amado hermano, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un tipo de Jesucristo. Ver al apóstol Pablo hablar estas palabras es como ver a Jesucristo hablando allá cuando estamos viendo lo que es el texto de San Juan capítulo 3 verso 17. O como ver a Jesucristo hablando en Isaías capítulo 11 verso 3. Vemos ahí al apóstol Pablo enseñándole a la iglesia, a los romanos, amado hermano, hablándoles para que ellos no juzguen, porque si ellos juzgan, se condenan a sí mismos. Entonces aquí nos enseña el Señor a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, que nosotros no somos llamados para eso. Porque mire que dice, por lo cual eres inexcusable. No hay excusa para aquella persona que condena, aquella persona que juzga. No hay excusa para esta persona. Porque la persona que juzga y la persona que está ahí juzgando, condenando, aún esa persona tiene serios problemas delante de Dios también. Oh hombre, quien sea, tú que juzgas, sea cristiano o no sea cristiano, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea maestro, sea quien sea, no hay excusa. Porque aquí solamente el perfecto, solamente es Dios. Pero dice la palabra que día tras día vamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Si quizás hay personas que andan caminando fuera, quizás están en desobediencia, pero la palabra los va a ir alineando, la palabra los va a ir perfeccionando cada día. Porque mire,
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien sea, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensan esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú, dice que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, escapar del juicio de Dios es que nosotros no debemos de juzgar. Sea quien sea, dice la palabra. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque Dios es específico cuando dice que no debemos de hacerlo. Dios dice que es inexcusable. Quien quiera que juzga es inexcusable. Cuando dice que es inexcusable, quiere decir que no hay excusa para decir que podemos hacerlo, porque no existe ninguna razón en el mundo para hacerlo. Porque cuando juzgamos, hacemos lo mismo. Nos condenamos porque estamos haciendo lo mismo. Cuando juzgamos, nos estamos condenando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo. Esto quiere decir de que si yo le puedo estar fallando a Dios en una área, usted le puede estar fallando a Dios en otra área. Entonces nosotros no podemos juzgar. Y dice la palabra que el que se cree ser fuerte, pues que ayude al débil. ¿Verdad? Entonces es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Porque cuando juzgamos hacemos lo mismo. Dice, porque al momento de juzgar nosotros estamos actuando igual o peor que las personas a quien estamos juzgando. Jesucristo lo explica bien claro en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo en el capítulo 7, verso 1 al 5 de Mateo. Que no debemos nosotros de juzgar, de condenar a las personas. Cuando dice en el 6 que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Porque vemos dentro de la iglesia que una persona falló. Es cierto, esa persona falló porque está luchando en un mundo lleno de tanta maldad, lleno de tanto pecado. Y esa persona falló. Y en un deber de irte hacia él y darle palabras de aliento y decirle, hermano y hermana, no se preocupe. Dios está para ayudarnos, Dios está para restaurarnos, Dios está para edificarnos. Dios dice en la palabra que si pecamos, abogado tenemos. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces denigramos al hermano. Muchas veces comenzamos a difamar esta persona. Comenzamos a llevarla de boca en boca, de persona en persona. Y lo que hacemos nosotros es llevarla a que se vaya al mundo. ¿Y sabe qué? Si Dios ya vio sus acciones y quizás Dios ya le perdonó sus pecados, ¿quiénes somos nosotros para seguir difamando su persona? Yo le voy a decir, hay una anécdota por ahí donde dice la palabra, donde dice en esta anécdota que había un pastor que iba a cumplir una misión y dice que llevaba también a unos misioneros con él. Pero dice que estas personas iban a cruzar un río y ese río estaba muy lleno de agua.
Y nosotros los hombres somos más rápidos para poder cruzar un río, aunque tenga agua, somos más veloces. Pero dice que dentro de esa misión también dice que iba una mujer. Y la mujer es más sensible, la mujer es más frágil, la mujer es más débil para poder cruzar un río de esto. Es más difícil para ella. Y dice que vino el pastor y sus líderes y dice que pasaron al otro lado. Pero dice que la mujer no podía pasar, la hermana no podía cruzar el río, porque a ella le daba miedo caer en el agua. Pero dice que viene el pastor y al ver la necesidad en esta líder, en esta mujer, dice que él se regresó. Dice que él vino, la tomó por sus espaldas, porque esa era la manera y la única forma de poderla hacer cruzar el río y poder ir a cumplir la misión que había que ir a cumplir. Y dice que viene el pastor, se la puso en sus espaldas, dice, y la pasó al otro lado. Y dice que cuando ya la pasa al otro lado, él se la bajó de sus espaldas. Y dice que los líderes comenzaron a denigrar al pastor. Comenzaron, dice, estas personas que iban también de misionera a criticarlo. Miren el pastor, y es pastor. Y comenzó a tocarle ahí, y comenzaron a hacerse cosas en la mente, entre ellos mismos, a criticar la persona del pastor. Y dijeron, miren, le tocó las espaldas. Le tocó sus nalgas, hablando en otras palabras, porque se la puso sobre sus espaldas. Y la forma de poderla llevar era esa. Y comenzaron a criticar la persona. Y dice que el pastor comenzó a ver en la mente de ellos, que comenzaron allí en la mente a hablar entre ellos mismos. Y es pastor y mire. Y dice que le dijo el pastor a esta persona, yo ya me la bajé de mis espaldas y ustedes todavía la van cargando. Imagínese usted. El pastor le dice, yo ya me la bajé porque el pastor hizo el trabajo en ella, la pasó, pero la mente no le iba maquinando, no le iba diciendo cómo aproveché a tocar a la hermana. No, porque él vino y la pasó, pero más ellos le iban cargando todavía en las espaldas. Y el pastor le dijo, yo ya me la bajé de mis espaldas y ustedes la siguen cargando. Eso es lo que está pasando hoy en día. La persona falló a Dios y después de que falló, se fue ante la presencia del Señor. Fue a clamarle al Señor, a pedirle a Dios misericordia que le perdonara por su acción que cometió. Y vino el Señor y le perdonó su pecado. Le borró ese pecado, se lo borró completamente. Y comenzamos a criticarla. Mire la hermana cómo pecó. Mire el hermano cómo pecó. Allá estaba pecando. Y quizás Dios ya le perdonó ese pecado. Y yo por ir difamándola, yo por irle juzgando, yo por irle condenando, óigame, yo voy cargando el pecado de ese hermano, el pecado de esa hermana, yo mismo me lo voy trabando, lo voy cargando y me voy haciendo el daño. Mas Dios ya le perdonó ese pecado a ese hermano o a esa hermana. Porque dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos. No importa cuántas veces hayamos pecado. No importa cuántas veces hayamos fallado. Tenemos a un Dios que perdona. Y es un Dios que no está con el látigo. No está con la vara para darnos duro. No. Es bien, dice la persona, que es el que toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Pero ese es un trabajo que Dios quien lo hace. Yo solo soy llamado a enseñar. Solo soy llamado a dar el consejo de la palabra. No soy llamado para disciplinar. No soy llamado para latigar. No soy llamado para dar el castigo. Soy llamado para enseñar. De lo demás se encarga el Señor de hacerlo. No soy llamado para juzgar ni para condenar. Si alguien falló, falló. Pero será tema que con Dios tendrá que arreglarlo. Fíjese que una vez vino una hermana y me dijo, hermano Alexis, ay perdone, ay disculpe. Porque fíjese que yo hice esto. No, mi hermanita o mi hermanito, no, conmigo no se disculpe. A mí no me pida perdón. Yo solamente estoy enseñando en la palabra cómo debe de andar. Yo solo estoy enseñando, aconsejando con la palabra. Pero conmigo no arregle este tema. Conmigo no se disculpe. A mí no me pida perdón. Váyase a la presencia del Señor y arregle este tema. Pídale perdón a Él. Pídale perdón al Señor. Porque es Él quien se va a encargar de estos temas. Entonces lo que debemos nosotros de hacer, no juzgar. No decirle, usted no debe estar aquí porque usted es muy pecador. Usted falló. Si cometió el error, levántese en el nombre del Señor. Que Dios es el que nos llama, que nos perdona, que nos limpia de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Es Dios, levántese. No escuche lo que el hombre dice ni lo que la mujer dice. Levántese en el nombre del Señor.
que Dios está para perdonarle, para ayudarle. Vamos a dar un tiempo en este momento para poder, si usted escuchó esta palabra y si usted quiere oración por su vida, lo vamos a hacer en este momento. Si usted nos envía un mensaje con gusto, lo vamos a ayudar en oración. Pero usted que ha estado sufriendo quizás, porque ha dicho ya no voy a seguir a la iglesia porque el hermano me juzgó, porque el hermano se ha dicho un montón de cosas para mi vida, si es que yo no merezco estar ahí. Yo le voy a decir, levántese en el nombre del Señor. Dios es fiel, Dios es perfecto. Váyase a la palabra donde leímos de Isaías 11, capítulo 3, que ni Dios lo condena, ni Dios la condena. Muchos hombres o muchas mujeres te han estado condenando, te han estado juzgando por tu forma de ser. Tú tienes tus áreas por las cuales tú estás luchando, pero séte fuerte, sea valiente, que Dios está para ayudarla, no está para condenar. La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés Manantial del Cielo de la ciudad de Gracias Lempira ha presentado el programa Jesucristo la única respuesta. Esperamos que este espacio haya sido de mucha bendición para su vida. Gracias por su sintonía. Le esperamos el próximo sábado a la misma hora.